Buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Buenas tardes, profe, te escucho. Gracias. ¿Qué tal les fue la primera semana con las lecturas, con la tarea? Sin dificultad. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que no han tenido ninguna dificultad. No, Eso es bueno. Eh, en mi caso tuve algunos errores, pero bien, no fue tan mal mi examen. Pero sí, en relación, pude diferenciar lo que son los niveles que todavía no tenía en cuenta. Lo que era educación inicial y lo que era educación básica. Sí, es importante. Y también el nivel en que nos encontramos. Muchas veces no se hace la distinción en educación superior, universitaria y no universitaria, por ejemplo. Parecen cuestiones muy básicas, pero como somos académicos, es importante que tengamos la competencia como corresponde en cuanto a la aplicación de los términos cuando somos consultados. Ta- También, ta- sí, También me fue interesante el concepto de reflejo, algo así, de lo que es informal. ujú, Porque en algunos casos habla más de informal, pero en la Constitución habla sobre otro término. claro, O sea, los dos se utilizan, pero se usa lo que... la educación refleja, que también es importante, solamente que no está planificado. Son lecciones también las que debemos de atender. Y eso un poco nos permite también orientarnos hacia lo que significa currículum. Se habla mucho del término currículum. También habrán visto ustedes y van a ver también en esta unidad que hay, como todo campo de conocimiento, que hay una evolución. La evolución no es el conocimiento en forma aislada de lo que el ser humano también desarrolla en forma cotidiana. Tampoco es una situación que en el momento que surge ya se informa. Posterior a toda a esa experiencia, entonces surge una idea de investigación para tratar también de sistematizar. Y nosotros tenemos la suerte de acceder a esas informaciones de las que nos servimos también para poder comunicarnos. No sabemos en la actualidad lo que hay así, que está surgiendo en este momento en materia académica en la educación superior. Eso lo sabremos dentro de un tiempo, que ahora es mucho más rápido. Ustedes si se fijan en los artículos científicos, hay artículos científicos del 2025. Antes uno podía conseguir un libro de hace 10 15 años. Pero se habla en términos global también de una época y las características que tienen las personas cuando cumple con esa función de participante o estudiante en educación superior. Que de hecho, así también como habíamos mencionado, representa un gran compromiso. Cuando uno asume como tal. El, de hecho que también hay muchas facilidades hoy de ser participante en un sentido así estático, porque eso puede significar simplemente que yo tenga la posibilidad de matricularme por ejemplo, en una carrera. Y más todavía cuando la modalidad es virtual o a distancia como se conoce. A partir de ahí vienen o se tienen en cuenta las particularidades. Y creo que no hay que mirar demasiado lo que hace
o deja de hacer el otro, sino lo que a mí me tiene que interesar es de cómo yo me encuentro, cómo yo llegué a esta situación y hacer esa competencia con uno mismo, ¿verdad? De ir superando aquello que me doy cuenta que todavía no es muy aceptado en un plano del acto didáctico. Porque uno cuando está en una clase como estudiante eh, es capaz de caracterizar a su docente totalmente, eh, teniendo en cuenta pues, si su desempeño es acorde a lo esperado, si su conocimiento es sólido, es un docente que reúne estas condiciones y características, entonces lo mismo también cuando somos docentes, somos capaces también de caracterizar a nuestros estudiantes. Entonces, la mejor versión de uno mismo es lo que tenemos que tratar de edificar nosotros. Y eso se tiene que tratar también en el esfuerzo. Muchas veces no es que uno va a ser del agrado de todos, pero si se nota el esfuerzo que hace, entonces ya es muy importante. Bueno, entonces nosotros estamos en la unidad 2. Hoy vamos a hablar del currículo propiamente dicho. Hay materiales que vamos a compartir. Hay un material principal, esto que dice clase de la unidad 2. Y después otros que vamos a revisar también, comprobar por sobre todas las cosas también si son documentos que no presentan ninguna dificultad en el momento que uno quiere abrir para su uso, para su lectura. Porque también tenemos en cuenta el trabajo de proceso, que es el cuestionario. En este caso el cuestionario 2 estará habilitado a partir del día de mañana, jueves 27 de marzo, 18 horas, hasta el 1 de abril, que es el martes, 23:55. El mismo sistema de trabajo, entiendo que cada uno de acuerdo a su nivel de organización también lo podrá hacer la lectura y cumplir con el compromiso. Les recuerdo que la sumatoria de los tres trabajos de proceso, unidad 1 al 3, entonces representa el trabajo, la calificación del proceso, que en la ponderada representa un 40%. Y el cierre, nosotros vamos a tomar solamente la clase 4, que tiene una ponderada de 60%. Entonces la sumatoria del proceso más, vamos a llamarle producto, o resultado o el desafío final es lo que final, también ustedes tendrán como calificación. Eh, de este módulo en particular yo le hablo porque aunque es una disposición también de posgrado, actuar de esa manera cuando somos docentes. Si tiene alguna observación, consulta antes de dar inicio, podemos escuchar. A ver, Mónica, adelante. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿será que nos puede habilitar para saber, por ejemplo, en cuál nos equivocamos en el cuestionario, así para poder paliar esas falencias y para los próximos exámenes ya eh, poder conocer mejor y ya no equivocarnos, profe? Por favor. Entiendo que al entrar en la respuesta sale la opción. Ya está visible ya la revisión. Sí, así es. Sandra, Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? todo bien. Yo le quiero consultar, recientemente pude acceder a todo por una cuestión de la plataforma que no se habilitó el pago, entonces yo me perdí de las tareas de algunos de módulo 1 y ahora me tocó también el ejercitario 1. Quiero saber si puedo yo tener la oportunidad de completar esos ejercicios para no perder puntos.
Claro que sí. A ver, hay dos maneras. La manera más rápida va a ser lo que te quedes después de finalizar la clase de hoy y ya le habilito. O bien, si no puedes, me escribe en esta mensajería que se ve al lado de la imagen y ahí me hace la solicitud y yo le habilito sin problema. Ok, profe, te escribo entonces acá. Está bien, Gracias. sin problema. A ver, Sahaira, así se pronuncia. Sí, Jaira se pronuncia, profe, Sí, ¿qué tal? bien, A mí también me pasó lo mismo. No pude completar el cuestionario por mora, entonces sí me pueden habilitar también. sin problema. Los métodos que también le expliqué a Sandra puede aplicar. Muchas gracias. Sí, sin problema. Todo lo que tiene dificultad, entonces la comunicación más eficiente porque es una ventaja que también quede eso como respaldo. Que muchas veces uno puede escribirlo en un WhatsApp, pero no hay respaldo, los mensajes se borran. Pero en este caso no, acá la plataforma de la institución, entonces ahí queda también como apoyo para ustedes y también para el docente. Que cuando el estudiante o el estudiante pregunta, el docente le responde. Y si corresponde, se aplica, ¿verdad? En ese caso se entiende muy bien el motivo y la razón para, no hay ningún impedimento para que se le pueda habilitar. Bueno, entonces vamos a revisar este documento que corresponde a la clase número 2. Es una aproximación al concepto currículum o currículum. No hay diferencia entre el latín y el español, a pesar de que hay materiales que muchas veces también cometen el error, este mismo que vamos a compartir, por ejemplo, el término currículum, que en principio se usaba en latín, en el tiempo se ha hecho la traducción también a la lengua española y siempre se considera la evolución la evolución del término como todo campo también tiene, ¿verdad? Como ustedes se van a fijar acá en la 21ª edición del diccionario de la Real Academia Española, que data del año 1992. Ahí aparece el término currículum. Acá tendría que decir currículum. Y está todavía muy limitado su significado, que utiliza elementos así como vamos a ver también la primera parte de su mención, aparece así como plan de estudio, por ejemplo. Pero hoy día nos lo vamos a ver también desde el inicio que es mucho más que plan de estudio. O sea que un plan de estudio puede ser un componente, como nosotros estudiamos la base teórica del currículo y sus componentes básicos, el plan de estudio es un componente del currículum. Y el plan de estudio tiene sus elementos. Por ejemplo, el tema de la evaluación, que es muy importante. Entonces, toda esa sumatoria vamos a llamarle currículum. Y cuando uno dice el currículum oficial, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la educación formal, entonces la que propone y exige el currículum formal. Vamos a ver los tipos de currículum también más adelante. También se hablaba en un principio del currículum vitae, o vitae, currículum de vida. Entonces esa también tiene su explicación y es un documento que nosotros utilizamos en el momento también de escribir nuestras experiencias, especialmente las académicas, con el propósito de presentar en una institución cuando uno tiene también necesidad o intención de conseguir un puesto laboral. Ese currículum vitae también es importante debido a que
ahí se ilustra todo lo que representa la formación de una persona. Y también los nombres de la institución, que hoy día hay una ventaja importante porque uno, por ejemplo, entra en la página de la NEAES y va a encontrar, por ejemplo, instituciones acreditadas, carreras acreditadas, lo que está en proceso. Entonces también ya sabemos cuál es el criterio de garantía que debemos buscar cuando la propuesta se nos presenta. Y no, o sea que ya no hay hoy día riesgo cuando uno hace los pasos como corresponde. No es que va terminando 3, 4 años y ahí se da cuenta que la carrera no estaba habilitada. ¿Por qué? Porque existen los mecanismos también de revisión y son instituciones que ponen al servicio de los interesados también esos documentos para que uno pueda con seguridad y con confianza matricularse en una carrera en una institución. Este documento nos trae así una especie de recordatorio. Nos dice que el currículum en el contexto educativo, porque nosotros estamos estudiando en el contexto educativo, refiere a todas las experiencias, actividades materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el docente, de modo a alcanzar los fines de la educación. Es importante entender que en cada país, en el caso nuestro Paraguay, tiene lo que se llama fines de la educación, que está dentro de lo que se llama la filosofía de la educación. O sea que el modelo de persona que se quiere formar. Un poco también va por el tema del fundamento, los fundamentos teóricos que ustedes ya conversaron seguramente. Ahí eso tiene que ser un poco coherente con lo que es el currículum. O sea que el modelo de persona que se quiere formar. A partir de ahí, el segundo nivel de la bajada sería la política educativa. Y el tercer nivel, que ya es un nivel de concreción, o sea, un nivel ya de ejecución, que es el currículum. Que el currículum nuevamente tiene sus niveles, que nosotros vamos a ver en este documento que son 5. Entonces, a través del currículum se concretan las políticas educativas dentro de un sistema educativo formal. ¿Y la política de qué deviene? Deviene de la filosofía, de los fines. Y los fines entonces derivan en el currículum de la política educativa, o sea, mejor dicho, en la política educativa, y la política educativa deriva en el currículum. Esa es la forma de organización también que tiene cada sistema educativo. Y por supuesto que hay relación entre educación y currículum. El currículo, según el documento, tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa desde el punto de vista individual, social y cultural. Ustedes recordarán que en un momento dado se había hablado del conductismo, después se habla del constructivismo, y así se van eso orientando de acuerdo también a la filosofía que se ha planteado en un principio. ¿Y qué pasa con nuestra tarea docente? No podemos desconocer entonces esos puntos mencionados, la filosofía, la política, el currículum. ¿Por qué? Porque el nivel de concreción así más íntimo, el nivel de concreción donde la comunicación también es mucho más cercana, es la tarea que realiza el docente. O sea que el docente está en el último nivel, que no significa que no es importante, porque es el que se encarga de la enseñanza. Y esa enseñanza también deviene de una planificación. O sea que el nivel de concreción más importante lo realiza el docente. Entonces, para que exista congruencia entre el enfoque que se plantea de la educación y el del currículum, la educación debe visualizarse como un triple proceso que implica desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura. ¿Por qué? Porque justamente los contenidos, cuando se preparan, se tienen en cuenta estos elementos. O sea que un
una persona que prepara los contenidos que se tiene que desarrollar, llámese programa de estudio, tiene que mirar también la factibilidad. Por ejemplo, si es posible conseguir los materiales que se citan en un programa de estudio. O simplemente está buscando datos, por ejemplo, en la web y le parece interesante, pero no mira, por ejemplo, la viabilidad en cuanto al hecho de tener los documentos o que esté a disposición tanto de docente como de estudiante, que es muy importante. Pues, o sea que no tenemos que ser muy románticos en ese aspecto cuando formulamos los objetivos, por ejemplo, sino yo tengo que mirar la realidad cultural, la necesidad que hay también y las posibilidades de contar con los materiales, que es fundamental. Que hoy día también, así como mencionamos, puede eso resultar mucho más sencillo por la dinámica de mercado también que existe. Entonces la persona que educa concentra su accionar en la ejecución del currículum cuando ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues debe marcarse en los planteamientos generales de la política educativa que regulan el proceso educativo nacional. ¿Y qué va a pasar si contraviene la práctica docente a la filosofía y a la política? O el currículum mismo en su faceta inicial, ¿verdad? Entonces, evidentemente que los objetivos de la educación no se va a poder lograr. También nosotros, como ya habíamos trabajado la primera unidad, sabemos que la propuesta educativa también tiene una cuestión de valor, una cuestión ideológica, y esto están plasmados dentro de documentos legales, así como la Constitución Nacional, la Ley 1264 General de Educación, en nuestro caso, y la Ley de Educación Superior, la 4995, que también nosotros vamos a tratar en la cuarta clase. Entonces, el sistema educativo nacional se organiza en subsistemas que también ya hemos visto. La educación inicial, la educación escolar básica, la educación media y la educación superior. Esto en 3 niveles, ¿verdad? Recuerdan que el nivel inicial y nivel de educación escolar básica está en forma conjunta. Entonces, también hemos visto el tema de la obligatoriedad y gratuidad. Espero que no se hayan equivocado en ese artículo, o sea, en esa ley, la 4088, que habla de 2 niveles que en principio no está todavía incluido, que es la educación inicial y la educación media, a partir del año 2010. Y esto se llaman subsistemas, que se organizan en ciclos y tienen los objetivos generales según requerimiento para cada etapa. Y siempre tiene que estar relacionado un nivel con otro nivel. Eso se llama en pedagogía el carácter propedéutico. O sea, la relación que hay, por ejemplo, entre un estudiante que termina el 9º grado y lo que se va a desarrollar en el primer curso nivel medio, sin importar que sea científico o si es técnico. Lo mismo debe ocurrir cuando se habla en términos de educación media y educación superior. O sea que, ¿qué tipo de experiencia tienen nuestros estudiantes en la educación media, en la educación superior? ¿Será que la política educativa y el currículum educativo a nivel nacional se ocupa de ese aspecto para que el estudiante del nivel medio llegue preparado al primer semestre de la educación superior? Entonces, son preguntas que también uno puede convertir en investigación. Y la investigación en un campo abierto donde vamos a encontrar la respuesta, pero no total, cuando nos convertimos en docentes de estudiantes de primer semestre, por ejemplo. ¿Cómo llegan? Y hay también asignaturas que nunca se han desarrollado, por ejemplo, en el colegio. Entonces, cuando llegan, representa una novedad total para los estudiantes.
Bueno, los elementos del currículum, siempre esto vamos a ver también de acuerdo a cada teórico, pero hay situaciones que sí van a coincidir. Lo ya mencionado también ya hemos visto. En principio, por ejemplo, Hilda Taba mencionaba solamente 4 elementos: objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Eso en un plan de clase se puede visualizar. Se pone así: objetivo, contenido, actividades y evaluación. Hoy día van a ver que esto tiene muchos más elementos. Acá más abajo vemos eso. Además de los citados, tenemos experiencia de aprendizaje, actores, estrategia metodológica y recursos. Que también hay que saberlo a qué llamamos. O sea, qué está dentro de cada uno de estos elementos. La idea no es tampoco solamente ocupar los espacios dentro de una hoja cuando me menciona un concepto así como estrategia metodológica, por decir un término. Acá también tenemos otros elementos, también se le puede decir componentes, a partir de un trabajo realizado por Viola Soto Guzmán en su libro Desarrollo de Modelos Curriculares. Y fíjense que acá en la clasificación vamos a encontrar orientadores, generadores, reguladores, activadores metódicos, multimedios. También coincide con lo ya mencionado en su descripción y elementos que se incluyen. Por ejemplo, si tomamos la clasificación orientadores, expresan las finalidades que tiende el currículum y su elemento, fines y objetivos de la educación. Generadores incluye aquellos elementos que son portadores de cultura. Tenemos ahí los actores sociales. Los actores sociales siempre van a ser los alumnos, docentes, padres. Lo que se denomina comunidad educativa. En educación superior ya no existe ese universo como se tiene en la educación escolar básica y la educación media. Porque el acto didáctico en él se vinculan solamente ya 2 actores sociales: alumno y docente. En cierto caso los directivos, pero padres, por ejemplo, ya no tienen ninguna vinculación cuando hay situaciones con lo que ameritan una solución rápida. Entonces ya es el estudiante el que debe asumir ese compromiso de llevar adelante el proceso de comunicación. Reguladores, acá se incorporan los componentes que nosotros llamamos muchas veces el marco legal, y son disposiciones, son reglamentos. Por ejemplo, el tema de la evaluación. Hay un documento aparte, entonces eso tiene que estar también a la vista de todos. No tiene que ser una novedad, pues, en el momento solamente de recibir la calificación, sino desde el principio también se tiene que presentar eso a los estudiantes. Activadores metódicos. Ahí están, por ejemplo, la estrategia metodológica, que no es universal, depende mucho también de la creatividad muchas veces de los docentes, que puede ir condicionando su proceso de clase, entonces también de acuerdo a cómo ve a su grupo. Y los multimedios, igual también que los activadores o metódicos. Funciones del currículum, ya habíamos mencionado, es la de hacer explícita las intenciones del sistema educativo y como guía para orientar la práctica pedagógica. O sea que el currículum tiene la gran tarea de hacer el aterrizaje de las ideas, del modelo de persona que se quiere formar. Y eso cuando se baja en un plano de la política educativa, o sea, las orientaciones que se nos presentan, cómo tenemos que hacer, a través del currículo, entonces lo que se plasman esas ideas.
Entonces acá tenemos en el marco de esta función se incluye en el proceso la fase de diseño, el proyecto en primer lugar y la puesta en práctica. Por ejemplo, a ustedes les puede salir en su falso verdadero. El proyecto representa la dimensión operativa del currículum. Si ustedes encuentran todo eso en su falso verdadero, ¿cómo van a responder? Falso. Falso. ¿Sí? Falso voy a poner por una cuestión de sentido común. El proyecto todavía no se hace, entonces, así como su nombre indica, es lo que se planifica para su ejecución, si es que los requerimientos también son cumplidos. Y ahí tenemos el proyecto, entonces, como diseño curricular, que es nuestra siguiente unidad. Es un documento que tiene una estructura y representa la perspectiva del currículum, lo que se aspira con ese currículum, o por lo menos con una dimensión del currículum. Y la puesta en práctica, entonces, es un documento también que, así como ya habíamos mencionado, que representa la parte operativa, la parte de ejecución de ese proyecto. Y es el momento de evaluar si el proyecto tiene un alcance significativo o no. Ustedes seguro conocen el Plan 2024. Entonces, en ese documento, allá por el año 2009-2010, se había escrito lo que se aspira a alcanzar para el año 2024. Y se pone en marcha, por supuesto. Pero llega un punto que tenemos que evaluar. Y la evaluación final, entonces, se tuvo que haber hecho el año pasado o este año, si hasta qué punto se logró ese plan 2024. Y si uno lee cada objetivo, va a darse cuenta entonces también cuáles eran las aspiraciones, qué tipo de trabajo se tenía que hacer y hasta qué punto se logró esa posibilidad. También tenemos la clase del currículum, como ya habíamos mencionado. Ustedes también ya conocen el currículum formal, por ejemplo. Se le puede decir el currículum oficial o currículum escrito. Este es el documento desde el punto de vista así de la política educativa, el currículum diseñado por los encargados, así en nuestro caso va a ser el Ministerio de Educación y Ciencias en la actualidad. Entonces, es el currículum oficial. La parte operacional se puede resacar del currículum oficial, es lo que realmente se enseña. ¿Cuándo pasa esto? Porque también los contenidos muchas veces son muy extensos o hay ciertas situaciones que impiden, por ejemplo, que el desarrollo sea total, entonces se hace la selección de los contenidos o las capacidades así más significativas, como también se habla hoy en términos eh, de competencias. Y está el currículum oculto, eso no está escrito, pero es la cultura que maneja en gran medida la institución. La forma de ser de los profesores, lo que ellos consideran muy importante, menos importante. Entonces, por ejemplo, un director que entra en un grupo donde se mantienen el mismo grupo de docentes y por mucho tiempo, ese grupo de docentes ya tiene una cultura. Entonces, de a poquito eso se va a ir eh, consensuando los modelos de práctica que se va a tener, más todavía cuando el que viene como un director académico en la educación superior tiene una práctica totalmente distinta. Por supuesto que eso va a llevar a un proceso también de adaptación. Y finalmente el que se va a adaptar es el director académico. Porque la fuerza cultural que tiene una institución siempre es importante. Con eso no estamos diciendo que el currículum oculto va a ser negativo.
tiene que ser positivo. Y no simplemente que es la costumbre que un poco resulta un poco complicado desarraigar a los integrantes. En la medida que se van jubilando, se van renovando las personas, eso puede también cambiar. Y está el currículum nulo, si bien puede estar contemplado dentro del currículum oficial, pero no son enseñados. Por motivos diversos también puede ser. Eh, Puede ser que no haya tiempo, puede ser que el docente que ganó el concurso no maneja muy bien o simplemente recibió la orientación de los directivos que esa unidad no es importante. Entonces también eso puede ocurrir. Están los que se llaman extracurrículo o extracurricular. Eh, no está dentro del oficial, pero también se considera importante para ese momento, por eso se hace, por ejemplo, a partir de un proyecto. Como también hablamos de cerrado y abierto, el cerrado, cuando solamente lo que se planificó y lo que está dentro de la idea original se utiliza, y el abierto es también generar las condiciones que le permitan a los docentes o directivos crear también un sistema así libre, vamos a decirle, en cuanto a la disponibilidad con que se cuenta para aplicar otro tipo de situación de aprendizaje. Hasta ahí, si tiene algún comentario, alguna consulta, adelante. Estos términos ustedes van a usar mucho, van a escuchar en diferentes ocasiones. Y también es importante apropiarse de los conceptos. No así en forma memorística, pero el hecho de entender qué aproximación tiene, qué orientación en cuanto a su significado tiene, ya es muy importante. Profe, Sí. en el contexto de la educación, cuando hablamos de currículum, ¿es lo mismo que malla curricular? No, la malla sería un componente del currículum. El currículum es más amplio que la malla. Ah, ya. O sea que hablamos en términos, cuando decimos el currículum formal, estamos hablando de todos los componentes. A partir de ahí uno puede hablar de la malla curricular ya cuando habla en términos que se orientan ya hacia un documento que va a permitir al docente la puesta en marcha de ese currículum, una faceta. Y sin olvidar también que el docente y su tarea planificación es otro componente del currículum, que no en ningún sentido vamos a decirlo que va a quedar en cuanto a importancia en un plano secundario, al igual que la función de los estudiantes, al igual que los multimedios, así como hemos mencionado también en cuanto a los componentes. Y están aquellos aspectos que muy bien se puede llamarlo situaciones ideológicas, que no vemos, pero estamos orientando de acuerdo a esa práctica que los entendidos en cuanto a la formulación de ideales han desarrollado, y el docente, si no es despierto, va a enseñar, la educación va a convertir en una domesticación. Por ejemplo, el tipo de texto, incluso literario podemos decir, pueden ser textos totalmente diseñados para domesticar, que nos va a permitir a un grupo de personas reflexionar. ¿Por qué? Porque se le va a enseñar a partir de la importancia de la lectura los contenidos. Porque esos contenidos con la repetición, 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 va entrando en la mente del sujeto y finalmente lo que se va a grabar es la ideología y no la importancia de la lectura. Que no deja de ser importante tampoco, valga la expresión, pero es importante que el docente
desarrolle la capacidad para captar la ideología que tiene un texto. Y eso, una dimensión investigativa un poco más profunda, va a permitir también quién escribió, qué influencia tiene ese escritor, cuál es su formación, cuál es su intención, porque esa intención comunicativa es muy importante. O sea que no tenemos que hacer leer a nuestros estudiantes por el mero hecho de leer, sino es importante que se maneje, porque bien puede convertirse en un currículum oculto, lo que uno llama o considera como currículum oficial, cuando no tiene esos cuidados correspondientes, que muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados solamente a considerar aquellos aspectos observables. Y los aspectos no observables es lo que tenemos que revisar antes de emitir como un discurso. Y justamente en eso está el tema de la filosofía. Y la filosofía que baja la política. Por ejemplo, en la actualidad tenemos las propagandas políticas con lo de los pupitres, que es una intención también de confundir con la palabra calidad, cuando hablamos de hambre cero. Entonces, si uno solamente ve o escucha cierto canal o lee cierto diario, va a tener esta versión. Y esa versión puede ser muy contraria a un medio, así también vecino, ¿verdad? Y que si solamente yo veo ese canal o leo los periódicos cuyos dueños son estos, entonces también ese discurso probablemente yo voy a tener. Por eso es importante en la educación superior hacer las comparaciones y apropiarse de una idea que también nos permita a nosotros como formadores de personas ya adultas, el hecho que los estudiantes sean capaces también de elaborar su respuesta. No es que nosotros le vamos a dar respuesta, sino todos están en condiciones de asumir ese compromiso de apropiarse de una idea específica y también general. A ver, Julieta. Profesor, quiero que me quede un poquito claro nomás. El currículum oficial, ¿eso elabora el Ministerio de Educación en el caso de escolar básica y los diferentes niveles? Y en el caso de las universidades del nivel terciario, ¿quién elabora el currículum, profesor? Sí, la educación superior tiene autonomía, por supuesto, pero en la actualidad también cuando los trabajos se hacen con fines así de acreditación, ya también se dispone de un formato que propone la educación superior. El hecho de que las universidades sean autónomas, eso no les priva de ciertos compromisos o de todos los compromisos que implica también hacer según, vamos a decirle, formato. Es más libre de ese lado y la respuesta es que sí, las instituciones de educación superior elaboran, hoy día se llaman proyectos educativos, que hay un formato, ya si ustedes cuando revisan la página del CONES van a encontrar, y ese formato se completa con los datos solicitados y se remite eso para su aprobación. Por eso también en la página de ANEA, en la página del CONES, ustedes si revisan los programas acreditados, entonces un programa de doctorado, un programa de didáctica, por ejemplo, ustedes pueden revisar este programa de didáctica. Entonces, son programas, en lo posible, tienen que ser acreditados. Pero, ¿dónde se genera? Se genera en cada institución. A diferencia, así como bien dijiste, que lo que son de otros niveles educativos se generan en la matriz, que es
el Ministerio de Educación y Ciencias. En la actualidad es el concepto, ¿verdad? Que también tiene su evolución. ¿Esa es la consulta que hizo Julieta o te confundí más? No, no, no. Y bueno, y específicamente, siendo una comparación, lo que es nuestro curso, el curso de didáctica universitaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Quién elabora, por ejemplo, nuestro currículum? Es la Facultad de Filosofía, es la Universidad Nacional de Asunción, es la Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía. Solamente a modo de orientarme, ¿verdad? Para no estar tan confundida, Sí. digo, profesor. Y ahí esa es la respuesta, Julieta. Así mismo como dijiste, la encargada de elaborar los proyectos, en este caso es un programa que hay un formato, eso se completa, se envía, se aprueba, se acredita el programa. Si ustedes revisan probablemente van a encontrar en la página de ANEAES que es un programa acreditado, la didáctica universitaria de la Facultad de Filosofía. Esa es la respuesta. Sí, la institución es la que elabora. En ese caso, el órgano rector, el que aprueba, que deja como en observación o rechaza, va a ser el CONES, el que habilita para que se pueda estudiar. Y quien acredita va a ser la ANEAES, que hoy día trabajan en forma conjunta. Y esto va teniendo forma cuando también hablamos de fuentes del currículum. O sea que no es que se hace por hacer nada más. Cuando se planifica, se piensa también en la ejecución. Y dentro de ese grupo tenemos que tener sí o sí al alumno, el contexto sociocultural y las diferentes áreas del saber. El contexto no podemos dejar de lado. Un mismo contenido en cuanto a su desarrollo va a ser diferente al modelo de cultura o el modelo también de estudiante que tenemos en un momento determinado. Y esto, entonces, por proveedores de material curricular se conocen como las fuentes del currículum. O sea que donde se originan las ideas también para que se puedan escribir los documentos. El currículum se fundamenta en conocimientos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, por lo que todo el diseño y en toda práctica curricular subyace una concepción de persona que ya hemos mencionado, que es la filosofía de la educación, de sociedad y de evaluación. Un modelo didáctico, que también puede basarse en un fundamento teórico que podía llamarse socioconstructivista, así como se denomina en la actualidad la educación media. Y un estilo de relaciones entre el docente y el estudiante, una forma de organizar la tarea en el aula, aun cuando no estén expresados y formalmente definidos. Por ejemplo, el tema del autoritarismo, sabemos que ya no responde a un modelo de gestión del docente. Se orienta ya hacia un modelo de práctica donde se generan, la idea por lo menos es esa, en la educación superior, por lo que se generan debates abiertos y el que propone esa dinámica de clase tiene que ser el docente. Quizás uno no pronuncia nunca la palabra currículum, pero está dentro de un papel muy importante que le corresponde así en la función de ser el facilitador, el organizador también muchas veces incluso de la mente del sujeto. Acá se desarrolla entonces lo mencionado, el contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber. Estas áreas del saber, ¿verdad? Ustedes son con lo que llegan, ¿verdad? A este curso de didáctica superior universitaria. Porque así como habíamos... Se podría decir entonces, Sí, sí, se podría decir entonces de que el currículum es la base como para posteriormente tener el perfil del profesional que obtiene esa casa de estudio. claro, de hecho que es muy importante, por ejemplo, el hecho de la formación docente,
porque se considera todos esos aspectos, tanto la filosofía, la política y el currículum en sí, para que justamente, y es aplicable el uso del término perfil, porque uno debe orientarse hacia eh, la puesta en marcha, la persecución, el aterrizaje de esa filosofía, de esa política que vamos a llamarle currículum. El trabajo que le corresponde hacer al docente entonces es la tarea de enseñar lo que en resumen podemos decir la bajada de esa política educativa que se convierte en currículum, y un componente del currículum, ¿verdad?, va a ser la planificación de clase. Es el aporte que el docente va a hacer, ¿verdad?, a partir de su área del saber. Y orientado hacia un alumno o el alumno, un grupo de estudiantes, dentro de un contexto sociocultural. O sea que así se entiende lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y va a depender mucho también del modelo de práctica que tenga el docente para poder hacer esa bajada como corresponde. Por ejemplo, el tema de la dimensión, se puede hablar de macro, micro, diseño curricular. Entonces, una de las funciones de la universidad es la docencia, como ya adelantamos. Y en esta que se trabaja por la formación de profesionales en diversas áreas y constituye el puente entre la universidad y la sociedad. ¿Por qué? Porque se está formando a profesionales que, en vista también a un diagnóstico que se ha hecho de la sociedad, pero nuevamente para la sociedad, un poco también para nivelar las posibilidades de las personas que forman parte de ese proceso de formación. Y la universidad construye un modelo del profesional que la sociedad requiere a partir de la identificación de los problemas, lo ya mencionado. Entonces ahí se va a formar lo que se llama las competencias profesionales, los conocimientos, habilidades y valores que describen el modelo de profesional que se entregará a la sociedad. Lo que bien dijo ya Julieta, el tema del perfil, porque es lo que se requiere. Un modelo de profesional acorde a lo que se necesita. Por eso también que los profesionales competentes, que hasta es un poco redundante decir, porque al ser profesional tiene que ser competente, es muy requerido por las instituciones también de educación superior, que tampoco tienen que caer en la situación de algunas privadas, ¿no?, de cobrar las cuotas y no interesarse, no hacer un seguimiento de ese acto didáctico de carácter permanente también para que haya una garantía. No solo, y fíjense, no es dar la respuesta a lo que busca al estudiante, sino lo que la sociedad necesita tener en un tiempo breve, un poco más a largo plazo, y también la categoría o la condición de sustentable, sostenible, la educación ya adquiere su carácter permanente. Entonces, una cuestión de dinámica, una cuestión de organización que las universidades, en cuanto a su desempeño y todo lo que implica ser una universidad, pues debe dar respuesta a las exigencias sociales. Caso contrario, entonces la educación superior no cumple con su función. Y un componente fundamental, entonces, en la universidad es el docente. Y el docente tiene, y a partir de lo que nosotros tenemos que entender, la posibilidad y el compromiso de ejecutar lo que en un momento dado se ha formulado como una filosofía o modelo de persona y se ha planteado como una política educativa. Entonces, como un componente importante, muy importante, el hecho de hacer aterrizar el currículum.
la concreción del diseño curricular basado en competencias, que también es un término que se usa mucho en estos tiempos. La competencia, a diferencia de la habilidad, habíamos dicho que el hecho de hacer bien lo que hacemos. Habilidad es saber hacer, pero competencia es, además de eso, es hacer bien, hacer como corresponde. Y hacer como corresponde, entonces hay una balanza ahí de lo que me va a mostrar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Y si hay una correspondencia, entonces voy a ser competente en conocimiento, en la aplicación de metodología, en mi trato con mis estudiantes, que también hoy día se valora mucho eso. Eh, y no emplear términos como relleno, así como se usa mucho la palabra empatía, pues lo que, sin saber su significado real, y quizás se utilice cuando desde una dimensión de conveniencia. Cuando yo no estoy en condiciones de cumplir con lo que me corresponde, entonces el otro que no me reconoce eso, yo hablo de empatía. Pero cuando hay una empatía real, sí, eso no es también indiscutible. No, en ningún sentido pues, yo voy a juzgar el valor cuando se ejecuta así como tal. Pero cuando nosotros le bautizamos de acuerdo a nuestra conveniencia, sí es observable. Y eso tanto como estudiante como docente tenemos que ser capaces de hacer la diferenciación. Niveles de concreción, lo que habíamos mencionado desde el principio. Y hay 5 niveles. Primer nivel, planificación curricular nacional. Se le dice macro planificación. Es el macro currículum del... Si bien en la educación superior no existe así un documento ya elaborado, existen los lineamientos de cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, el tema de los programas de estudio, las asignaturas que van a formar parte de la malla curricular, todo eso debe ser aprobado hoy día por el CONES. O sea que hay una propuesta de características con las que debe cumplir la educación superior. Y si no cumple, no se va orientado hacia ahí, entonces simplemente no se acepta. Y va en un periodo de revisión hasta cumplir con los requisitos para que se le pueda también aprobar. Entonces, este macro currículum representa al Ministerio de Educación y Ciencias. Tenemos el nivel de planificación curricular regional o departamental, mesoplanificación, que en nuestro caso poco se adapta. Sería como la educación regional, oriental, occidental o departamental, que también se habla hasta ahora en la educación media, capacidades departamentales. Y de hecho también que las carreras tienen que estar orientadas hacia las necesidades que va a tener la comunidad específica. Por ejemplo, ingeniería en zootecnia, ingeniería ambiental, se estudia mucho más hacia el interior, o ingeniero civil, o sea que muchas carreras que entiendo que los que dirigen, por ejemplo, una universidad privada especialmente, ha hecho un estudio eh, sociocultural y también un estudio en cuanto a lo que el Paraguay, por ejemplo, o la región va a requerir en un corto, mediano y largo plazo. Por eso van habilitando también las carreras que muchas veces tampoco eso debe convertirse en un atractivo que nosotros no manejamos bien qué significa, pero sin embargo queremos estudiar. O sea, no existe una garantía total de lo que cuando uno elige una carrera que sí va a ejercer de acuerdo a cómo se ha formado. Hay veces sí, hay veces que no, hay veces que se busca otro tipo de horizonte. Entonces, pero uno se da cuenta que cuando estudia didáctica universitaria,
había sido que el hecho de ser profesor en la educación superior es una posibilidad importante. Y más todavía cuando uno tiene la intención de mostrar a su público inmediato, que son sus estudiantes, sus conocimientos. Pero ese conocimiento en acción, no un conocimiento pasivo que se sintetiza el hecho de colgar mi cartón en la pared y mi calificación todo 5, pero si eso no se ejecuta en el campo de la acción, es revisable, ¿verdad? No digo que no sirve, pero es revisable. Está también el proyecto curricular del Centro Educativo Institucional tercer nivel. Acá ya asume el cuerpo directivo, técnico y docente que trabaja en cada institución, pero a nivel todavía grupal. El cuarto nivel, planeamiento didáctico, planificación de área, agrupa todavía. Entonces, acá ya se habla de una especialidad. Hay un diagnóstico, hay una orientación en cuanto a lo que se pretende dar. Y el quinto nivel, que es lo más importante para nosotros, que es planeamiento didáctico, planificación de aula. Y acá si sale un falso verdadero. El quinto nivel del niveles de concreción del currículum es responsabilidad de cada docente. Y vamos a marcar verdadero. Y eso todo lo que se sintetiza lo mencionado. ¿Alguna acotación? Si quieren profundizar, también tenemos documentos. Aunque hoy eso, aunque no se recomiende, cuando uno busca va a encontrar sí o sí un documento que habla del tema. Y de muy buena manera, porque hay demasiadas publicaciones. Ese está entonces lo que se llama clase de la unidad 2. Después tenemos estos documentos que yo les quiero mostrar también un rato, para comprobar también que son documentos que sí abren, ¿verdad? Están habilitados. Este habla del fundamento del currículum, que en una parte hemos mencionado. Fíjense la cantidad de fundamentos que hay. O sea que uno, por ejemplo, puede decir, yo soy una persona que es especialista en diseño curricular. Entonces cuando yo, o a mí, una universidad me contrata, por ejemplo, para hacer un diseño curricular, y solamente me da los nombres de la asignatura, en el momento de generar los programas de estudio, yo debo considerarlo todos estos elementos: legal, antropológico, filosófico, epistemológico, sociológico, psicológico, pedagógico, histórico, axiológico, ecológico. Y todo esto entonces también de manera muy precisa uno puede estudiar el alcance de cada fundamento. No es que directamente entonces se tiene que poner una unidad que trate de esto, pero en algún momento en su desarrollo se tiene que entender que los contenidos lo están orientados, o que si uno busca su explicación debe encontrar un fundamento, por lo menos de la mayoría que mencionamos en este caso. Hay también el documento que yo comparto con ustedes del Ministerio de Educación y Ciencia, currículum educativo. También bastante bueno la parte teórica que define desde un aspecto de la evolución, que le voy a mostrar dónde específicamente está. Fíjense acá, definición del término currículum. Y a partir del año 1918, Franklin Bobbitt, por ejemplo, definía como aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer,
y experimentar, a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta. La UNESCO del mismo año también, 18, después salta al 55, así va. Considera el aspecto evolutivo también del concepto. Llega entonces hasta... Y hoy día, si uno revisa, entonces tiene que hacer una especie ya de síntesis de todo esto. El otro documento habla hacia una nueva definición, lo que decía, del currículum. Y al final de este documento, porque en principio también hace lo mismo el documento anterior, fíjense, los años que van subiendo, pero finalmente este nos trae ese tipo de abanico. Y lo que también se preguntaba, ¿qué puede incluir un currículum? Y acá más o menos también tenemos la respuesta. Tenemos la función social, la tarea pedagógica, plan de estudio, proceso de enseñanza, de aprendizaje, actividades escolares, contenidos programáticos, métodos, recursos, áreas y asignaturas, proyectos, procesos, políticas, fines. De eso se desprende, de fines y políticas, el currículum, el contexto y agentes educativos. O sea que todo esto entonces también se puede considerar como para definir el currículum. Por eso acá nos dice qué podría ser hoy el currículum. Y esta investigación se basa en lo que están disponibles seguramente también en la web. Y acá hay una primera definición y agrega una siguiente, mucho más extensa también de lo que podía ser el currículum, que abarca la totalidad de las dimensiones también que se pueda considerar. Y hay un siguiente documento. Estos son documentos muy breves y son de lectura también así fácil. Lo que usted tiene que identificar las ideas claves nada más, también para que ustedes estén en condiciones de cumplir con la tarea de proceso número 2, que la mayor parte ya hemos mencionado en las presentaciones que usamos como clase de hoy. Acá están las perspectivas que podíamos en un falso verdadero decir que la primera perspectiva, pero ponerle el contenido de la perspectiva 2. La primera entonces es la mirada desde la didáctica y todo lo que desarrolla. La segunda, el currículum, es un cruce de diversas prácticas de naturaleza eminentemente social y alrededor de él gravita la preocupación pedagógica. No, es para aprender de memoria. La tercera es el currículum como mediación cultural. La cuarta, el currículum en sí, el problema de solucionar la cuestión de la representación de los procesos sociales de la reproducción, que aparecen también ya las nuevas teorías, especialmente la teoría marxista, explicada en términos de los teóricos específicamente, así de Brasil o podría ser Francia. La quinta perspectiva, currículum como configurador de la práctica educativa. Y así entonces, también para que ustedes puedan, de cierta manera, asumir una postura respecto a lo que representa el concepto currículum. Al igual también este último documento, que podía ser el primero, sin problema, al que llamamos currículum, que también hace la misma tarea de definir, considerando el aspecto también evolutivo, que también eso permite al estudiante hacer la comparación. O sea que, ¿qué contenido? Cuando hablamos del currículum como contenido, como planificación, como realidad interactiva. O sea que es un término demasiado complejo que podemos hacer nuestro análisis desde diferentes puntos de vista para entender también con claridad lo que significa currículum. Pero sí es importante entender que nuestra función como docente, que ustedes serán docentes en educación superior ya habilitados a partir de este curso, entonces
el hecho del quinto nivel de concreción, que cuando uno planifica, hace una planificación diaria de clase y ejecuta con sus estudiantes. A ver, Cristina, adelante. Profe, mirando la plataforma, esos tres, los materiales de la unidad, esos tres materiales que tienen icono de enlace, yo no puedo abrir. Los otros sí, los PPT de la clase de esta unidad, fundamento del currículo y el currículum educativo, que es el último, pero ese currículum MEC hacia una nueva definición y perspectivas no puedo abrir. Yo no sé si los compañeros pueden. Sí, para Buenas noches, complementar, profe. Sí, José. quería, Sí, está. quería complementar Bueno. nomás que yo también tengo ese problema, por lo visto que todos tenemos. Solamente, profe, se puede abrir el primer material que dice clase 2, fundamentos del currículum, y el último material que es del Félix Angulo, el paper ese. Esos Sí. tres yo también puedo abrir y el resto no. Dice, no puede matricularse a esta clase, no sale. A mí por lo menos me sale. Voy a descargar y voy a analizar como archivo. Entonces, sin problema, le voy a preparar y le agradezco también por avisar. Y ahí ya podrán abrir sin problema. ¿Alguien más levanta la mano? Yo tenía la misma pregunta de los compañeros. Creo que lo que adjuntaste como acceso directo de la misma plataforma, lo que no ingresa. No sé Sí, si es por el curso de didáctica de otro que tenés que no tenemos acceso nosotros. voy a descargar y subir como archivo. Así vamos a resolver ya eso. Sin problema eso. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre los temas que hemos conversado. O presentado, mejor dicho. Asumo que no. Entonces, de esta manera estamos... A ver, Virina. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Bien. Yo traigo una consulta en el chat, ya que habías hablado acerca de los fundamentos. Yo quería saber si eso se aplica a todas las áreas de estudio. Por darte un ejemplo, ingeniería, alguna Sí, carrera de ciencias. Si yo, por ejemplo, quiero elaborar un plan de estudio, ¿sería? claro. De hecho que el diseñador del currículum no debe desconocer, por ejemplo, la filosofía y la política educativa de un país. Dentro del área también que uno maneja ahora, va a ser diferente enfoque quizás, o con diferente enfoque se va a responder cuando una ingeniería. Pero no puede apartarse, y hoy no solamente ya a nivel nacional, sino a nivel regional, y hay aspectos a nivel mundial, que también eso garantice por ejemplo, el tema de la movilidad que tanto se habla hoy. Entonces, ¿qué significa eso? Que un estudiante entonces, se cambia de una universidad a otra y que no haya demasiada diferencia, y porque el perjudicado va a ser el estudiante. Por esa razón es importantísima la consideración de los fundamentos, que si bien no se hace en forma directa, puede eh, estar dentro de los contenidos, por ejemplo, desde una visión incluso ideológica, podemos decirle, así también como hemos mencionado, pero esa ideología bien intencionada, no, no ganar adeptos, por ejemplo, en el sentido de que yo no estoy en condiciones, por ejemplo, de dar una explicación profunda sobre lo que aspiro, ¿verdad? Eh, Eso puede ocurrir también cuando el que diseña los programas de estudio es alguien externo a la institución y no maneja mucho la política interna en cuanto a las intenciones.
Y también puede haber discrepancia si una universidad no tiene muchos directores de carrera, pues y si no todos manejan del mismo modo, entonces también va a ser un problema. Y fíjense que estos son los aspectos que menos se observa. Yo no sé si eso pasa por la falta de interés o la falta de conocimiento profundo de acuerdo o referente a estos temas. Julieta. Sí, profesor, lo que yo me percato es que en cuanto a facultades de una carrera a otra facultad de otra universidad, creo que no hay tanta diferencia, pero donde sí se nota la diferencia, y volviendo al tema de la escolar básica, es en las instituciones educativas, tanto de la pública como la privada. En la privada, por ejemplo, hay diferentes estilos de enseñanza. Por ejemplo, hay algunos que adquieren el método Montessori, otro estilo de métodos. Por ejemplo, los colegios católicos tienen un sistema de enseñanza que en algunos aspectos difiere de los Sí. colegios públicos. Y también hay diferencias con los colegios evangélicos. Ni hablar de los colegios que ya están en el top 10. Por ejemplo, el San Andrés, el Internacional, el ASA. O sea, es ahí donde se ve y realmente se marca la desigualdad entre las personas, justamente por el nivel educativo, y yo creo que radica luego ya comenzando con la malla curricular y el currículum propiamente ya, ¿verdad? Uh-huh. Y hay varios factores. Si la institución educativa se ve como una empresa, por ejemplo, evidentemente que la finalidad va a ser no solamente, o sea, la orientación principal no está el hecho de enseñar. Ahora, puede ser diferente metodología, pero el hecho de no considerar la filosofía de la educación y la política educativa de un país, eso sería un error importante. Yo puedo, por ejemplo, tomar diferentes tipos de caminos, diferentes tipos de estrategias, pero el hecho de llegar a diferentes destinos es también lo que va a marcar o sea, que va a ampliar esa brecha entre lo que entiende de esta manera y lo que entienden de otra manera. Porque la realidad no es diferente, ¿verdad? La realidad es única y lo que la institución educativa, especialmente la educación superior, lo que tienen que enseñar a estos estudiantes es cómo encarar, cómo enfrentar, cómo asumir el compromiso, como para sobrellevar las diferentes situaciones también que se nos presentan en esa, voy a usar la palabra realidad real, que no podemos nosotros cambiar porque se nos parece. Porque es imposible. Nosotros podemos tener ciertos comentarios, ciertas ideas, ciertas opiniones acerca de una situación, pero el hecho de tergiversar una información como para convencer a un grupo sobre una idea que a mí solamente me parece, sería un error muy significativo en la educación superior. Para lo que nosotros estamos formando. O sea que ustedes ya están formados, eso es indiscutible, porque el requisito para estar en didáctica es tener un título. Acá nadie le va a formar a ustedes en sus competencias. Solamente ustedes están buscando una manera de habilitar para que se puedan también postular ya con esa confianza para enseñar una asignatura que ustedes, en cuanto a contenido, tienen el manejo total. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a reflexionar, no tomen como una ciencia, de repente también yo puedo cargar de muchas opiniones todo esto. Siempre es importante hacer las revisiones, no para debatir ni pelearme con el otro, sino es un debate interno. Preguntar, por ejemplo, si mi orientación, la forma que yo entiendo, si corresponde o no corresponde,
o requeriríamos de una revisión, una actitud aperturista frente a hasta lo que creemos que manejamos ya con un nivel de competencia muy elevado. Entonces, es revisable. Profe, yo tengo una última consulta, ¿Sí? pero es en relación a la teoría de la clase anterior. No es mi caso, es el de una compañera. Ella había mencionado que se le había inscrito a otro grupo y está teniendo inconvenientes para ingresar a la plataforma. Ella quería saber si hay alguna manera de que en algún momento recupere Sí, esa tarea. sin problema. Yo le di la posibilidad ¿no? de escribir en el... He visto que alguien escribió acá en la mensajería, en el chat de la clase. No, yo le dije, le voy a mostrar dónde otra vez, para que quede el respaldo que ustedes han hecho el pedido. Acá está justamente, no voy a abrir este mensaje, pero esta parte donde aparece el numerito. ¿Pueden visualizar? Sí, profe, se ve. Ahí está ahí hay un icono de mensajería. Y ahí escribe entonces sus solicitudes. Y por lo menos una vez al día entre también para ver si el profesor, bueno, no solamente me refiero a mi función, porque esta función es muy breve, ¿verdad? Tenemos 2 clases más, pero entonces ustedes entran por lo menos una vez al día a revisar si el docente le respondió. Porque casualmente, por ejemplo, a este mensaje yo ya puedo responder enseguida y, por ejemplo, le pongo, bueno, te habilito hasta las 10 de la noche del día de hoy. La estudiante no ingresó más hasta 3 días después, entonces va a encontrar después el mensaje que el profesor le habilitó esa misma noche. Entonces es importante que ustedes entren a revisar también qué hay. ¿Se entiende? Entonces los casos que no han podido cumplir con la tarea 1, porque solamente hubo una tarea, me pueden escribir ahí y yo le habilito ya en estos días. O igual podemos ya ampliar, por ejemplo, para unificar también. Yo puedo ampliar la fecha ya directamente. Y lo que no han podido hacer en su momento, entonces ya puede iniciar con eso. Entre esta noche, mañana jueves, hasta el viernes le puedo habilitar a lo que no han podido ingresar todavía a las tareas. Así ya unificamos, sin problema. ¿Está bien? Dale, profe, entonces tenemos, o sea, lo que no pudieron hacer hasta este viernes. Hasta este viernes. Todos. Hasta Ok. casi medianoche. Y los que ya están avanzando, ya puede leer los textos. Y cuando cree conveniente, completa el cuestionario que también está hasta el martes. Profe, ¿nos recomendás algún material en particular de la clase para leer para la tarea? De hecho, vamos a mirar todo, pero uno en particular. Una particular es la presentación que yo hice, lo que más se utiliza para la prueba. Ah, dale, profe. Y a veces también un poco de atención importa, porque los cambios de términos, cuando el mismo docente ya hizo el anuncio, ya es mucho más sencillo responder. Entonces no hay muchos secretos, sino la cuestión es muy directa. Es un control de lectura nada más. Lo que sí yo lo voy a pedir, que las siguientes 2 clases van a ser 18 horas. Del próximo miércoles 2 de abril y el 9. Cualquier situación inconveniente yo le voy a cambiar el enlace. En el correo le va a llegar una actualización. El mismo enlace vamos a usar. Y lo que ingresaron también así por medio de admisión, también vamos a hacer el mismo procedimiento. No hay inconveniente en eso. ¿Está bien? A ver, José.
Profe, una cosita nomás. Ahora que mencionaste el correo, a mí no me está llegando la invitación del link porque en la inscripción anotaron mal mi correo. Ahora vi que en vez de, no sé si te puedo escribir en la mensajería nomás, en vez de Hotmail pusieron Hotmail y, y no me está llegando. Sí. Y eso nomás. Me puede escribir ahí la dirección del correo y yo le remito la invitación. Genial. Gracias, profe. Dale, Te escribo. sin problema. Bueno, entonces muchísimas gracias por hoy y nos reencontramos el siguiente miércoles a partir de 18 horas. Muchísimas gracias. Buenas noches para Gracias, todos. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.